Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de terror en autobuses mexicanos. Experiencias paranormales que pasajeros y choferes han vivido en las carreteras del país. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los autobuses mexicanos recorren miles de kilómetros diariamente, conectando ciudades, atravesando desiertos, montañas, selvas, viajando por carreteras que cruzan zonas donde la historia ha dejado marcas profundas, donde accidentes fatales han cobrado cientos de vidas, donde la violencia del narco ha convertido tramos enteros en zonas de alto riesgo. Y en estos viajes nocturnos, cuando la mayoría de los pasajeros duermen, cuando solo el chofer y algunos insomnes permanecen despiertos, cosas extrañas empiezan a pasar. Algunos choferes han aprendido que hay pasajeros que suben en paradas donde no debería haber nadie, en medio de la nada, a las 3 de la mañana. Gente que sube sin pagar, que se sienta en silencio, que baja sin avisar dejando solo el asiento vacío y frío. O tramos de carretera donde el autobús pierde potencia sin razón mecánica, como si algo invisible lo jalara. Donde las luces interiores parpadean, donde pasajeros dormidos despiertan gritando al mismo tiempo reportando la misma pesadilla. Y terminales de autobús abandonadas que aún reciben llegadas nocturnas de autobuses que dejaron de existir hace décadas. Hay rutas malditas donde choferes veteranos se niegan a trabajar turno nocturno porque saben lo que encontrarán. Pasajeros fantasma que repiten eternamente viajes que nunca completaron en vida. Accidentes que se repiten en el mismo kilómetro cada aniversario, atrapando a nuevos autobuses en loops temporales. Y autobuses completos que desaparecen de carreteras para reaparecer días después, sin pasajeros, sin chofer, sin explicación de dónde estuvieron. Me llamo Héctor. Tengo 51 años. He sido chofer de autobús durante 28 años, trabajando para diferentes líneas, manejando rutas por todo el país, desde rutas cortas de 2 horas hasta rutas de 12, 14 horas, cruzando varios estados. He visto todo lo que puedes ver en carreteras mexicanas: accidentes terribles, asaltos, retenes de narcos, belleza natural impresionante y cosas que no puedo explicar con lógica normal, cosas que van más allá de lo que debería ser posible. De todas mis experiencias en casi 3 décadas manejando, hay una que se repite, que he vivido no una, sino 5 veces en los últimos 10 años, siempre en la misma carretera, siempre en el mismo kilómetro, siempre con el mismo pasajero fantasma que sube pidiendo ir a un destino que nunca alcanza. La ruta es de Guadalajara a Tepic, pasando por carretera que atraviesa montañas de Jalisco y Nayarit, zona hermosa pero peligrosa, con curvas cerradas, con neblina frecuente, con historial de accidentes fatales. Yo manejo esta ruta regularmente, conozco cada curva, cada subida, cada pueblo en el camino. El kilómetro 167 es en sección montañosa, sin pueblo cerca, sin iluminación, solo carretera serpenteando entre montañas. Y ahí, en ese kilómetro específico, hay una parada informal. No es terminal oficial, solo un ensanchamiento de la carretera donde ocasionalmente gente espera autobuses que aceptan parar ahí por cortesía. La primera vez que recogí al pasajero fantasma fue hace 10 años. Estaba manejando turno nocturno, como a las 2 a.m. La mayoría de mis pasajeros dormían, yo concentrado en la carretera, navegando las curvas. Cuando pasé por el kilómetro 167, vi a alguien parado en la parada informal, un hombre mayor como de 60 años, con sombrero de campesino, con morral pequeño,
haciendo señal para que me detuviera. Normalmente no paro en lugares no oficiales de noche porque puede ser peligroso, pueden ser asaltantes usando señuelo, pero este hombre se veía inofensivo, se veía desesperado, así que decidí detenerme. Abrí la puerta, él subió lentamente, me agradeció con voz suave y me preguntó cuánto costaba hasta Tepic. Le dije el precio, él buscó en su morral, sacó monedas exactas, me pagó. Le indiqué que podía sentarse donde quisiera, había varios asientos vacíos. Él caminó por el pasillo, eligió un asiento hacia la mitad del autobús, se sentó junto a la ventana y se quedó ahí mirando hacia afuera. Arranqué de nuevo, continué la ruta. Como una hora después, cuando estábamos acercándonos a Tepic, anuncié por el micrófono que llegaríamos en 20 minutos, que prepararan sus cosas. Miré por el espejo retrovisor hacia donde el hombre se había sentado y el asiento estaba vacío. Pensé que tal vez se había movido a otro asiento o que había ido al baño, pero cuando llegamos a la terminal y todos los pasajeros bajaron, él no estaba, no bajó, simplemente no estaba en el autobús. Revisé todo el autobús, cada asiento, el baño, debajo de los asientos, pensando que tal vez se había sentido mal y se había desmayado, pero no había nadie. El hombre había desaparecido completamente durante el viaje, sin que yo notara, sin que otros pasajeros reportaran algo extraño. Le pregunté al despachador de la terminal si había visto a un hombre mayor con sombrero bajar, describí su apariencia. Me miró extraño y me preguntó si estaba bromeando. Le dije que no, que realmente había recogido a ese pasajero. Él negó la cabeza. Me dijo que nadie con esa descripción había bajado, que todos los pasajeros que bajaron eran los que habían estado en mi lista desde Guadalajara. Me perturbó, pero pensé que tal vez había alucinado por cansancio, que tal vez el hombre nunca había existido, que mi mente me jugó broma después de tantas horas manejando. No le di más importancia, seguí con mi trabajo, pero 6 meses después, en otra noche manejando la misma ruta, a las 2 a.m., en el kilómetro 167, vi al mismo hombre, con la misma ropa, el mismo sombrero, haciendo la misma señal. Esta vez dudé, recordando lo que había pasado antes, pero algo me hizo detenerme de nuevo. Necesitaba confirmar si era real o si estaba perdiendo la cordura. Abrí la puerta, él subió exactamente como antes, me pagó con monedas exactas, se sentó en el mismo asiento, miró por la ventana, y exactamente como antes, cuando llegamos a Tepic, él había desaparecido. Nadie lo había visto bajar, simplemente no estaba en el autobús. Investigué, pregunté a otros choferes que manejaban la misma ruta si habían experimentado algo similar. 3 choferes veteranos me contaron que sí, que habían recogido al mismo pasajero, que siempre desaparecía antes de llegar a Tepic, que era conocido entre choferes como el pasajero del kilómetro 167, un fantasma que lleva años apareciendo, que nadie sabe quién había sido en vida o por qué seguía intentando llegar a Tepic. Uno de los choferes más viejos me contó la historia que había escuchado, que en los años 70, un hombre de pueblo cercano al kilómetro 167 había estado esperando autobús para ir a Tepic, donde su hija estaba dando a luz a su primer nieto. Había esperado horas, pero ningún autobús se había detenido esa noche, todos habían pasado de largo. Frustrado y desesperado, había intentado caminar por la carretera de noche y había sido atropellado y muerto por un vehículo que nunca se detuvo. Según la leyenda, su espíritu quedó atrapado ahí, esperando eternamente el autobús que lo lleve a Tepic para conocer a su nieto, subiendo cada vez que un chofer tiene compasión de detenerse, pero desapareciendo antes de llegar porque su muerte lo interrumpió, porque nunca completó ese viaje en vida y ahora está condenado a repetirlo eternamente sin poder terminarlo. Desde que escuché esa historia, he recogido al pasajero fantasma 3 veces más, siempre en circunstancias idénticas, con el mismo resultado. Ahora cuando lo veo esperando en el kilómetro 167 de noche,
Me detengo intencionalmente, le permito subir, sabiendo que desaparecerá, pero sintiéndome obligado a ayudarlo en su intento eterno, porque tal vez, algún día, de alguna forma, logrará completar su viaje y finalmente descansar. Otros choferes, cuando ven a alguien esperando en el kilómetro 167 de noche, simplemente pasan de largo, no quieren lidiar con lo sobrenatural, prefieren ignorar al fantasma, pero yo siento que si nadie se detiene, si nadie le da la oportunidad de intentar, entonces su condena es aún más cruel. Así que yo me detengo, cada vez, sabiendo lo que pasará, pero haciéndolo de todos modos. Yo aprendí que hay pasajeros en las carreteras mexicanas que llevan décadas esperando, que suben a autobuses noche tras noche intentando completar viajes que la muerte interrumpió, que repiten eternamente su último intento de llegar a donde necesitaban ir y que como choferes a veces somos los únicos que podemos ofrecerles, aunque sea la ilusión temporal de que tal vez esta vez sí llegarán, aunque sabemos que desaparecerán antes del destino, que su viaje nunca terminará, pero que intentar es todo lo que les queda. Me llamo Sandra. Tengo 38 años. Hace 6 años tuve una experiencia que aún no puedo explicar completamente. Una experiencia que me hizo perder 3 días de mi vida, sin memoria de qué pasó. Una experiencia que compartí con otros 40 pasajeros que tampoco pueden explicar qué nos sucedió. Estaba viajando de Veracruz a Ciudad de México en autobús nocturno de primera clase. Viaje que normalmente toma 6-7 horas, saliendo a las 10 p.m. y llegando alrededor de las 5 a.m. Era viaje rutinario. Lo había hecho docenas de veces para visitar a mi familia. Conocía la ruta perfectamente. Sabía exactamente qué esperar. Subí al autobús en la terminal de Veracruz. Encontré mi asiento asignado. Guardé mi maleta en el compartimiento superior. Me acomodé para el viaje. El autobús estaba casi lleno, como 40 pasajeros, familias, trabajadores, estudiantes, mezcla típica de gente viajando en ruta popular. El autobús salió a tiempo, 10 p.m. exactamente. Manejamos fuera de Veracruz hacia la carretera federal que sube hacia la Ciudad de México. Las primeras 2 horas fueron completamente normales. Algunos pasajeros dormían, otros miraban sus teléfonos, otros charlaban en voz baja. Yo leía un libro con la luz individual de mi asiento. Pero como a medianoche, cuando estábamos en zona montañosa entre Veracruz y Puebla, empezó a formarse niebla densa, el tipo de niebla que reduce visibilidad drásticamente, que hace que el chofer tenga que disminuir velocidad significativamente. No era inusual. Esa zona es conocida por niebla nocturna, así que no me preocupé. El chofer redujo velocidad, encendió luces de niebla, continuó manejando cuidadosamente. La niebla se volvía cada vez más densa, hasta el punto donde casi no podías ver nada fuera de las ventanas, solo blanco espeso iluminado por las luces del autobús. Y entonces, las luces interiores del autobús parpadearon, una vez, 2 veces, y después se apagaron completamente, dejándonos en oscuridad total, excepto por las luces exteriores del autobús. Varios pasajeros se quejaron, preguntándole al chofer qué pasaba, pero él no respondió inmediatamente. Estaba concentrado manejando. Después de unos minutos, las luces interiores volvieron, pero cuando volvieron, algo se sentía diferente. El aire dentro del autobús estaba más frío, podía ver mi aliento, y había silencio extraño, como si todos los sonidos normales del autobús viajando se hubieran amortiguado. Miré alrededor. Los otros pasajeros también se veían confundidos, incómodos, algunos mirando sus teléfonos, y varios empezaron a reportar que sus teléfonos no tenían señal, lo cual no era completamente inusual en zona montañosa, pero todos, absolutamente todos los teléfonos sin señal al mismo tiempo, era raro. Intenté mirar mi reloj, marcaba las 2:45 a.m. Habíamos estado viajando casi 3 horas. Deberíamos estar llegando pronto a zona donde la niebla se aclararía, donde empezaríamos el descenso hacia Puebla. Pero la niebla no se aclaraba, seguía igual de densa, y el autobús seguía moviéndose a velocidad reducida, pero constante. Empecé a sentir somnolencia extraña, no somnolencia normal, sino algo más pesado,
como si algo invisible estuviera presionando sobre mí, forzándome a dormir. Intenté resistir, intenté mantenerme despierta, pero era imposible. Mis ojos se cerraban involuntariamente y me quedé dormida, aunque intenté no hacerlo. Cuando desperté, el autobús estaba detenido, las luces interiores encendidas normalmente, la niebla había desaparecido y podía ver por la ventana que estábamos en una terminal, pero no reconocía cuál. Miré mi reloj y lo que vi me confundió completamente. Marcaba las 3 p.m. y la fecha mostraba que habían pasado 3 días desde que había subido al autobús. Pensé que mi reloj estaba roto, pero cuando pregunté a otros pasajeros, todos reportaban lo mismo. Sus relojes y teléfonos mostraban que habían pasado 3 días, aunque para todos nosotros sentía como si solo hubiera pasado la noche, como si hubiéramos dormido por lo que deberían haber sido 5 o 6 horas, pero que aparentemente habían sido 3 días completos. El chofer estaba visiblemente confundido, incluso asustado, hablando con el despachador de la terminal, tratando de entender qué había pasado. El despachador nos informó que estábamos en la terminal de Ciudad de México, que habíamos llegado, pero que según sus registros, nuestro autobús debería haber llegado hace 3 días, que nos habían estado buscando, que nos habían reportado como desaparecidos. Nos hicieron bajar del autobús, nos llevaron a una oficina, nos interrogaron, personal de la compañía, policía, todos tratando de entender qué había pasado. Ninguno de nosotros tenía explicación. Todos recordamos entrar a la niebla, quedarnos dormidos y después despertar en la terminal, pero nada en medio. 3 días simplemente borrados de nuestra memoria y experiencia. Revisaron el autobús completamente, buscando explicaciones, problemas mecánicos, evidencia de secuestro, algo, pero el autobús estaba perfectamente normal, con diésel en el tanque que no debería estar ahí si realmente había estado manejando durante días, sin desgaste de llantas, sin suciedad de carretera acumulada, como si no hubiera viajado en absoluto durante esos 3 días. Revisaron el tacógrafo del autobús, el dispositivo que registra velocidad y distancia, y mostró algo imposible. Mostró que el autobús había estado en movimiento constante durante los 3 días completos, viajando a velocidad de 60 km/h sin parar nunca, pero que la distancia total registrada era solo de 400 kilómetros, la distancia normal de Veracruz a Ciudad de México, como si hubiéramos viajado la ruta normal, pero que nos hubiera tomado 3 días en lugar de 6 horas. Nuestras familias estaban desesperadas, habían estado buscándonos durante 3 días, habían reportado nuestras desapariciones, habían pensado que tal vez el autobús había sido secuestrado por narcos, que habíamos sido asesinados, pero no había habido rescates, no había habido comunicación, solo desaparición total del autobús con 40 pasajeros y un chofer. Y lo más perturbador, cuando revisaron cámaras de seguridad de la carretera en la zona donde habíamos entrado a la niebla, mostraban nuestro autobús entrando a esa zona, pero nunca saliendo del otro lado. Simplemente desaparecía de todas las cámaras de ninguna parte de la carretera durante 3 días, y después reapareciendo en cámaras cerca de la Ciudad de México, como si hubiéramos saltado instantáneamente de un punto a otro. No hubo explicación oficial. La compañía de autobuses ofreció disculpas, reembolsos, pero sin poder explicar qué causó esto. Algunos teorizaron falla masiva de todos los relojes y dispositivos de medición, que en realidad solo habían pasado 6 horas y que todos nuestros dispositivos se habían desincronizado. Pero eso no explicaba por qué nuestras familias habían estado buscándonos durante 3 días reales, porque el autobús no aparecía en ninguna cámara durante ese tiempo. Algunos teorizaron secuestro elaborado con drogas que causaban amnesia, pero no había evidencia de drogas en nuestros sistemas cuando nos hicieron exámenes médicos. No había marcas de inyecciones, no había razón lógica por qué alguien secuestraría un autobús completo durante 3 días para después liberarlo sin pedir rescate, sin hacer demandas. Algunos pasajeros, especialmente los más religiosos o supersticiosos, creían que habíamos entrado a algún tipo de zona temporal anómala, que la niebla había sido un portal a otra dimensión o a otro flujo de tiempo, que habíamos estado en algún limbo entre realidades durante 3 días, aunque para nosotros solo sintió como horas. Yo no sé qué creer. He intentado racionalizar, he buscado explicaciones lógicas, pero ninguna funciona completamente. Lo único que sé con certeza es que perdí 3 días de mi vida, sin memoria de ellos,
que algo imposible sucedió a 41 personas simultáneamente y que desde entonces tengo un miedo profundo a viajar de noche, especialmente en zonas montañosas, especialmente cuando empieza a formarse niebla. He intentado contactar a otros pasajeros de ese autobús. Algunos han respondido, la mayoría prefieren no hablar del tema. Algunos han desarrollado fobias a viajar, otros han tratado de olvidar completamente. El chofer se retiró inmediatamente después del incidente, se negó a manejar autobuses de nuevo, demasiado traumatizado por algo que no puede explicar. Yo aprendí que hay cosas en las carreteras mexicanas que van más allá de peligros físicos como accidentes o asaltos. Hay fenómenos que no pueden ser explicados con lógica normal, zonas donde el tiempo no funciona correctamente, donde puedes entrar a la niebla y salir días después sin haber experimentado el paso de ese tiempo, donde autobuses completos pueden desaparecer de la realidad por periodos extendidos y después regresar como si nada, dejando solo preguntas sin respuestas y trauma permanente en los que lo experimentaron. Me llamo Javier, tengo 44 años, trabajo como supervisor de operaciones para una línea de autobuses. Mi trabajo incluye verificar rutas, inspeccionar terminales, asegurarme de que todo opera correctamente. Durante 15 años, he visitado docenas de terminales por todo el país, desde las más modernas en ciudades grandes hasta las más modestas en pueblos pequeños. Hace 3 años, me asignaron investigar reportes extraños sobre una terminal en zona rural de Chihuahua. Una terminal que técnicamente había sido cerrada hace 20 años, pero que, según reportes de choferes, ocasionalmente aún recibía llegadas nocturnas. Autobuses que se desviaban de sus rutas para detenerse ahí, pasajeros que bajaban y después desaparecían, y peor, algunos choferes reportaban que cuando se detenían ahí por error de navegación, veían la terminal operando normalmente, aunque sabían que estaba abandonada. Mi jefe pensó que eran historias exageradas, que tal vez choferes cansados estaban alucinando o confundiendo ubicaciones, pero suficientes choferes habían reportado lo mismo que decidió que alguien debía ir a verificar personalmente, documentar el estado de la terminal y determinar si necesitaba ser completamente demolida o si había alguna explicación lógica para los reportes. Me dieron la dirección exacta de la terminal, que estaba como 40 kilómetros fuera de Chihuahua capital, en carretera que ya no es ruta principal, que fue reemplazada por autopista más moderna hace décadas. La terminal había servido a pueblos pequeños en el área, pero cuando la nueva autopista fue construida, el tráfico de autobuses se movió a la nueva ruta y esta terminal fue eventualmente cerrada por falta de uso. Manejé hasta la ubicación durante el día, encontré la terminal fácilmente, aunque estaba bastante apartada del camino principal. Era edificio de 2 pisos, típico de terminales de los años 70, con estilo arquitectónico característico de esa época, con área de espera grande, taquillas, baños, oficinas en el segundo piso. Desde afuera se veía claramente abandonada. Ventanas rotas, pintura descascarándose, vegetación creciendo por todas partes, el estacionamiento de autobuses vacío y agrietado, con plantas creciendo entre el concreto. No había señales de actividad reciente, no había vehículos, no había gente. Entré al edificio, la puerta principal estaba abierta, rota hace años probablemente. El interior confirmaba el abandono, bancas rotas, mostradores cubiertos de polvo, grafiti en las paredes, evidencia de que personas sin hogar habían usado el lugar ocasionalmente, basura acumulada, todo lo que esperarías de edificio abandonado durante 20 años. Documenté todo con fotos, notas, no encontré nada que explicara los reportes de choferes, ninguna evidencia de actividad reciente, ninguna señal de que autobuses se detuvieran aquí. Concluí que los reportes eran probablemente confusión o alucinaciones de choferes cansados, que la terminal estaba efectivamente abandonada y que probablemente debería ser demolida eventualmente por seguridad. Terminé mi inspección como a las 5 p.m., con suficiente luz de día todavía, y empecé a manejar de regreso a Chihuahua.
Pero mi carro tuvo problema mecánico como a 10 kilómetros de la terminal. El motor simplemente murió, no arrancaba de nuevo. Intenté durante media hora repararlo, pero no pude, y estaba oscureciendo. Llamé a grúa, pero me dijeron que tardarían al menos 2 horas en llegar a esa ubicación remota, y ya estaba oscuro completamente. Decidí caminar de regreso a la terminal abandonada, donde al menos tendría techo sobre mi cabeza mientras esperaba la grúa, mejor que quedarme en la carretera oscura. Caminé de regreso, llegando a la terminal como a las 8 p.m., completamente oscuro ya. Usé mi linterna de celular para iluminar el camino, entré al edificio, buscando un lugar relativamente limpio donde sentarme a esperar. Pero cuando entré, algo estaba completamente diferente de como lo había dejado solo 3 horas antes. Las luces estaban encendidas, todas las luces del edificio funcionando, iluminando el área de espera como si fuera terminal activa. Las bancas ya no estaban rotas, se veían nuevas, limpias. Los mostradores estaban limpios, sin polvo, sin grafiti en las paredes. Todo se veía como si la terminal estuviera en operación, como si los últimos 20 años de abandono no hubieran existido. Me quedé paralizado en la entrada, sin poder procesar lo que veía, pensando que tal vez estaba en terminal equivocada, pero no, era definitivamente el mismo edificio. Podía ver detalles arquitectónicos idénticos, pero restaurado completamente, funcionando. Y había gente, docenas de personas sentadas en las bancas esperando, familias con niños, ancianos, trabajadores con mochilas, todos vestidos con ropa que parecía de los años 70 u 80, no moderna. Había empleados detrás de los mostradores, vendiendo boletos, había anuncios en las paredes con horarios de autobuses, con precios en pesos viejos, con fechas de los años 80. Caminé dentro lentamente, nadie parecía notarme, todos absortos en sus propias actividades, esperando sus autobuses, leyendo periódicos viejos, charlando entre ellos. Me acerqué a uno de los mostradores. El empleado me miró y me preguntó amablemente si necesitaba comprar boleto. Le pregunté con voz temblorosa qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que la terminal estuviera operando? Le dije que había estado aquí hace unas horas y estaba completamente abandonada. Él me miró confundido, me dijo que no sabía de qué hablaba, que la terminal siempre había estado en operación, que nunca había cerrado. Le mostré mi teléfono, le mostré la fecha, 2021, pero él no entendía. Me mostró su calendario en la pared que mostraba 1987. Me dijo que probablemente necesitaba descansar, que tal vez había tenido un día largo. Me ofreció asiento en el área de espera. Me senté completamente desorientado, mirando alrededor, tratando de entender si estaba soñando, si había tenido accidente y estaba alucinando, si había entrado a alguna zona temporal anómala. Los otros pasajeros seguían esperando. Ocasionalmente, anuncios por altavoces llamaban a autobuses que llegaban o salían. Una terminal, un Amore dentro, otros salían, todo operando como terminal activa normal, pero completamente fuera de su tiempo correcto. Pasé 2 horas ahí, sentado, observando, tomando fotos con mi celular, aunque parte de mí dudaba que las fotos saldrían, que tal vez todo esto era una alucinación que no podría ser documentada. Y entonces, como a las 10 p.m., todas las luces empezaron a parpadear, los anuncios se distorsionaron, las personas empezaron a desvanecerse, volviéndose transparentes, y en cuestión de minutos, todo había desaparecido. Las luces se apagaron, los pasajeros se desvanecieron, los autobuses que había visto en el estacionamiento ya no estaban, y la terminal volvió a su estado abandonado, exactamente como lo había visto durante el día. Bancas rotas, polvo por todas partes, grafiti, abandono completo. Me quedé sentado en la oscuridad, iluminando con mi celular, revisando las fotos que había tomado, y las fotos mostraban exactamente lo que había visto: la terminal restaurada, las personas esperando, los autobuses, todo documentado, prueba de que no había sido solo mi imaginación. La grúa llegó como media hora después, me llevó de vuelta a mi carro y lo remolcaron a taller.
No le conté al conductor de la grúa lo que había experimentado. No me hubiera creído. Regresé a mi oficina al día siguiente y reporté a mi jefe que la terminal estaba abandonada, como esperado, pero no mencioné lo que había visto de noche. Pero envié las fotos a expertos, a investigadores de fenómenos paranormales, pidiendo opiniones. Algunos me dijeron que había capturado evidencia de impresión temporal, un fenómeno donde eventos del pasado se repiten en lugares específicos bajo ciertas condiciones, que la terminal seguía operando en alguna dimensión paralela o en un eco del pasado, que lo que había visto era la terminal como existía en 1987, funcionando, operando, y que cada noche esa versión del pasado se manifestaba brevemente antes de desvanecerse. Otros choferes que habían reportado experiencias similares me contactaron después de que circularan mis fotos, confirmando que ellos también habían visto la terminal operando de noche, que habían bajado pasajeros ahí sin darse cuenta que era terminal fantasma y que esos pasajeros después desaparecían porque eran fantasmas ellos mismos, pasajeros de los años 80 que seguían esperando autobuses que nunca llegarían o que llegaban solo en esta versión fantasma de la terminal. Y aprendí que hay terminales en México que nunca realmente cerraron, que siguen operando en alguna dimensión paralela o en un eco del pasado, que cada noche vuelven a vida temporalmente, que autobuses fantasmas llegan y salen, que pasajeros fantasmas esperan eternamente viajes que en nuestra realidad ya no existen, y que si tienes la mala suerte de estar cerca de una de estas terminales de noche, puedes encontrarte temporalmente en el pasado, experimentando versión de la terminal como existió hace décadas, antes de que el progreso la dejara olvidada. Me llamo Patricia, tengo 33 años. Hace 2 años estaba viajando en autobús de Monterrey a Saltillo, ruta corta de solo 2 horas, viaje nocturno que había hecho docenas de veces sin problemas. Iba visitando a mi hermana que vivía en Saltillo. Era viaje rutinario, común, nada fuera de lo ordinario. El autobús salió de Monterrey como a las 9 p.m. Éramos como 25 pasajeros, mezcla de estudiantes, trabajadores, familias. El viaje empezó normal. Salimos de la ciudad, entramos a la autopista, el chofer manejando a velocidad constante y segura. Como a los 40 minutos de viaje, estábamos en sección de autopista entre montañas, zona conocida por curvas, cuando empezó a llover intensamente. Lluvia torrencial que reducía visibilidad drásticamente. El chofer redujo velocidad, encendió luces, activó limpiaparabrisas al máximo, manejando cuidadosamente. Y entonces, en una curva cerrada, las luces del autobús iluminaron algo aterrador adelante en la carretera. Otro autobús volcado, completamente destruido, con partes esparcidas por toda la carretera, con fuego visible, con cuerpos visibles en el pavimento. El chofer frenó violentamente. Todos los pasajeros nos sacudimos hacia adelante. Algunos gritaron, todos viendo el accidente horrible adelante. El chofer detuvo nuestro autobús completamente, a distancia segura del accidente, y anunció que llamaría a emergencias, que esperáramos mientras verificaba si había sobrevivientes que pudiera ayudar. Varios pasajeros, incluyéndome, bajamos del autobús a pesar de la lluvia, queriendo ayudar si era posible. Nos acercamos al autobús volcado. Era escena de pesadilla. El autobús estaba completamente destruido. Había cuerpos por todas partes, algunos claramente muertos, otros gimiendo, algunos gritando pidiendo ayuda. Pero había algo extraño en la escena. La sangre se veía demasiado brillante bajo nuestras linternas, casi artificial, y aunque había fuego, no producía calor. No podías sentir el calor del fuego aunque estaba cerca. Y cuando intentamos acercarnos a los cuerpos para ayudar, era como si hubiera barrera invisible. Podíamos ver todo, pero no podíamos tocarlo. Nuestras manos pasaban a través como si fueran hologramas. El chofer intentó llamar a emergencias, pero su celular no tenía señal, tampoco los celulares de los pasajeros. Todos marcaban sin señal, aunque estábamos en autopista donde debería haber cobertura. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido,
Toda la escena empezó a desvanecerse. El autobús volcado se volvía transparente, los cuerpos desaparecían, el fuego se apagaba, y en cuestión de segundos no había nada, solo carretera mojada por la lluvia, sin señales de accidente, sin escombros, sin cuerpos, nada. Todos nos quedamos parados en la lluvia, mirando el espacio vacío donde segundos antes había estado accidente masivo, sin poder procesar lo que acabábamos de presenciar. El chofer nos instó a volver al autobús, claramente tan perturbado como nosotros, diciendo que necesitábamos salir de ahí inmediatamente. Volvimos al autobús, mojados, confundidos, aterrorizados, y el chofer continuó manejando, saliendo de esa zona lo más rápido que pudo de forma segura. El resto del viaje fue en silencio total, ningún pasajero hablando, todos procesando lo que habíamos visto. Cuando llegamos a Saltillo, varios pasajeros reportaron lo que habíamos visto a autoridades de la terminal, describiendo el accidente, la ubicación exacta. El despachador nos miró con expresión que indicaba que esta no era la primera vez que escuchaba este reporte. Nos dijo que habíamos visto el accidente del kilómetro 72, un accidente real que había ocurrido hace 15 años en ese kilómetro exacto, en las mismas condiciones, lluvia torrencial, curva cerrada, donde un autobús lleno de peregrinos que iban a un santuario religioso había perdido control, se había volcado y 32 personas habían muerto. Nos dijo que desde entonces, cada año en el aniversario del accidente, cuando llueve intensamente, choferes y pasajeros reportan ver el accidente reproduciéndose, ven el autobús volcado, los cuerpos, el fuego, exactamente como había sido esa noche hace 15 años, como si el trauma del accidente hubiera quedado impreso en ese lugar, repitiéndose eternamente. Nos dijo que cientos de personas habían reportado lo mismo durante los últimos 15 años, que era un fenómeno bien conocido en la zona, que autoridades ya no investigaban los reportes porque sabían que era una manifestación paranormal, no un accidente real que requiriera respuesta de emergencia. Verificamos las fechas y efectivamente, esa noche era exactamente el aniversario del accidente original, 15 años después día por día, y las condiciones climáticas habían sido idénticas, lluvia torrencial exactamente como había sido esa noche hace 15 años. Yo investigué después, encontré reportes de noticias del accidente original, fotos del autobús destruido, lista de víctimas, y todo coincidía exactamente con lo que habíamos visto. Misma posición del autobús, mismo tipo de daños, mismo número aproximado de víctimas visibles. He hablado con otros pasajeros que estuvieron en ese autobús conmigo esa noche. Algunos han desarrollado miedo a viajar en autobús, especialmente cuando llueve. Otros han buscado explicaciones lógicas que no existen. Otros simplemente han tratado de olvidar. El chofer de nuestro autobús se cambió a rutas diurnas, se negó a manejar rutas nocturnas después de esa experiencia, demasiado traumatizado por haber visto algo que claramente no era de este mundo, que era un eco de tragedia pasada, repitiéndose, sin poder ser cambiada, sin poder ser ayudada. Yo aprendí que hay lugares en las carreteras mexicanas donde tragedias del pasado se repiten, donde accidentes que cobraron muchas vidas quedaron tan profundamente grabados en el lugar que se manifiestan cada aniversario, que puedes presenciar eventos del pasado como si estuvieran sucediendo en el presente, que puedes ver víctimas gritando pidiendo ayuda que ya no puedes dar porque murieron hace años, y que estos ecos de trauma siguen ahí, esperando que cada año, en las mismas condiciones, alguien más los presencie, alguien más sea testigo de su tragedia, perpetuando el ciclo de trauma que nunca termina.